Amén. Dios le bendiga, que el Dios Todopoderoso le bendiga grandemente. Una vez más, ministerio predicando al Cristo crucificado, dándole siempre gracias al Eterno, gracias a Yahweh, Dios de los ejércitos, por otra oportunidad más. Gloria al Señor, no pudimos estar el miércoles pasado, pero hicimos un live, gloria al Señor, y hoy vamos a continuar con el tema, el regreso de Cristo, parte 2. Amén, gloria al Señor. Un saludo, un cordial saludo a mi amada esposa, hijo, gloria a Dios, que Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno. A mi amada iglesia, Betesda, Casa de Misericordia, a nuestros pastores Ricardo y Janet Pérez, y nuestra amada congregación, ¿verdad? Que le amamos mucho, gloria al Señor, le hemos aprendido a amarle. Y como siempre, el ministro José Ortiz con nosotros, gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Dios continúe bendiciendo a los amigos, hermanos que nos estarán viendo y se estarán conectando. Esta noche seguimos con el tema Regreso de Cristo, la segunda parte, invitándole a que se mantenga conectado y corra la voz, saludando a los hermanos que nos estarán viendo. Mi hermana Tati, que siempre pide el saludo, y a los pastores Pérez. Manténgase conectados, Dios les continúe bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Un saludo también a esos pastores que se conectan de otras congregaciones. Allá en Puerto Rico, mi familia, Ecuador. Amén, que nunca no nos olvidamos de ellos. Gloria al Señor. Que sea de gran bendición estos estudios. Acuérdense que el tema que vamos a estar estudiando hoy, el regreso de Cristo, parte 2. Mira, puede haber 3 partes, 4 partes, porque para tocar el regreso de Cristo hay que tocar Apocalipsis completo, los sellos, las trompetas. El hermano ministro. Amén, no, Sí, esto es el milenio, hay que tocar todo eso. Esto no dejamos usted. Pero eso, siempre agradecido que Dios me pone este ministro, el maestro de escatología, hermano. Y creo que tiene divinidad también, hermano ministro. No llega ahí todavía. No. Pero está en el proceso. No. Amén, gloria a Dios. No le crean. Nos gozamos. No le crean. ¿Verdad? Que nosotros vamos a entrar a Mateo 24 allí. Por encima de las aguas, un poquito profundo, que eso, en la profundidad, el buceo se lo va a dejar, gloria a Dios. Así que vamos a orar, gloria al Señor, que sea de gran bendición. Vamos a orarle al Señor Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gloria, te doy honra, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, vamos a entrar en el tema del regreso de Cristo, la segunda venida, Dios mío. Señor, pidiéndote que tú te glorifiques, Padre de la gloria. Usa hermano ministro y me uses a mí también, Señor. Y nos hables a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, bendice esa audiencia, que esta semilla, Padre, caiga en buen terreno, Dios amado, y del 100 por 1. En el nombre de Jesús te damos gloria. Amén y gracias. Antes de leer la palabra, hermano ministro, nosotros pues traemos este tema, gloria al Señor. Sabemos que hay diferentes opiniones sobre el regreso de Cristo, ¿verdad? Muchas opiniones en el ser humano, pero sabemos que Cristo viene y viene a buscar una iglesia lavada con su sangre, una iglesia que se vista de lino fino, que son las obras justas de cada uno de nosotros. Así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y lo que queremos es que nos preparemos, gloria al Señor, porque el tiempo se acerca y Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Al final de todo, hermano ministro, hay cielo nuevo. Amén. Y hay tierra nueva, que es la promesa que Jesús pues nos ha dado a cada uno de nosotros y nosotros pues lo esperamos, gloria al Señor. Así que hermano ministro, tiene la palabra. Gloria a Jesús. Vamos a estar en Mateo capítulo 24 y vamos a estar leyendo, considerar unos versos de Mateo capítulo 24 bajo el tema el regreso de Cristo, la segunda parte. Estuvimos hablando un miércoles pasado, ¿no es? De regreso de Cristo, y vamos a seguir con ese tema y queremos leer el verso 15 de Mateo capítulo 24. Dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de la que
esté encinta y de la que críe en aquellos días. Mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 24, hablando acerca de la abominación desoladora. Estuvimos hablando acerca de Mateo capítulo 24, los versos 1, donde hablaba versos 2 y 3 acerca de cuando Jesús salía, hermano ministro, del templo. Dice que le mostraron los discípulos los grandes edificios y Jesús le dijo: ve todo esto que ustedes ven, de cierto no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Entonces hoy estamos hablando acerca de una profecía que habló Jesús, esta profecía acerca del profeta Daniel, dice de la abominación desoladora. Dice bíblicamente la abominación desoladora se refiere a una situación de profanación, desolación y destrucción, especialmente del templo de Jerusalén, y se menciona en el libro del profeta Daniel y es interpretada por Jesús como un evento que precede la destrucción de Jerusalén. La abominación significa algo detestable, repugnante y blasfemo, como un ídolo o una práctica religiosa contraria a Dios. Gloria al Señor. Cuando vemos, ¿verdad?, esta profecía que Jesús está hablando acerca del profeta Daniel, podemos ver, ¿verdad?, que Daniel habló acerca de esta profecía. Y la primera profanación del templo fue, ¿verdad?, hecha por Antíoco Epifanio. Dice, se refiere a los sacrificios paganos que el rey Antíoco Epifanio introdujo en el templo de Jerusalén en el siglo II antes de Cristo, sustituyendo la ofrenda judía por la adoración de Zeus. Colocó un ídolo de Zeus dentro del templo y ofreció el sacrificio de un cerdo en el altar. Antíoco Epifanio fue rey griego del imperio seleucida que reinó en Siria. Esa es una de las primeras profanaciones que hubo en el templo con este rey, que puso un ídolo dentro del templo de Dios, donde Dios había prohibido todas esas cosas, y por eso se le conoce como la abominación desoladora. Y dice que sacrificó un cerdo en el altar del Señor, hermano ministro. Amén, hermano ministro. Pues ese tema, ¿verdad? Me hubiese gustado que usted siguiera abordando de él, gloria al Señor, ¿verdad? Porque así pues nosotros pues aprendemos un poco más sobre la abominación desoladora y esos hombres que usted mencionó ahí. También mencionó a Tito, ¿verdad? Que cuando Cristo muere en los años 70 también pues los romanos pues saquearon a Jerusalén, como el Señor lo había dicho, piedra sobre piedra, que no quedaría piedra sobre piedra. Alabado sea el nombre del Señor. Y como usted dice, el libro de Mateo, lo que es Mateo 24, Daniel y el Apocalipsis son unos libros que van cogidos de la mano, ¿verdad? Y hay otros profetas que también acertan unas profecías a base de este tema de Mateo 24, ¿verdad, hermano ministro? Por eso yo digo que el regreso de Cristo puede tener tercera parte, cuarta parte y quinta, porque es algo bien extraordinario y mientras más uno se mete a la palabra, pues hay palabra, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. En Daniel capítulo 9, verso 27, hermano ministro, dice que ya en las 60 y pico de semanas, ¿verdad?, hablando dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Creo que en esa última semana, que es la que queda del profeta Daniel, Cristo está hablando, ¿verdad?, de que acontecieron unos acontecimientos, pero también dice, ¿verdad?, que dice, en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea, también podemos estar viendo eso al final del tiempo, al final de los tiempos. En Daniel 11:31, ¿verdad?, que se manifiesta el anticristo. En Daniel 11:31, no sé si tiene ese verso por ahí, hermano ministro. Daniel 11:31 dice
y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán a la abominación desoladora. ¿Verdad? Que usted estaba explicando sobre lo que es la abominación desoladora. Y vemos, ¿verdad?, que esa profecía que Jesús está hablando, hubieron unos ciertos cumplimientos con el pueblo de Israel allí en Jerusalén, pero también, ¿verdad?, nos apunta al final, porque dice que hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Bueno, ministro. Dice, la desolación significa algo que ha sido despojado o devastado. Usted leyó, hermano ministro, en Daniel capítulo 9, verso 27, que habla. Y como empezamos a explicar esta profecía de Daniel, que fue antes de Cristo, acuérdense que Daniel es antes de Cristo, cuando dice antes de Cristo, antes de que Cristo viniera a la tierra, el verbo se hiciera carne, como dice la palabra del Señor, cuando vemos tiene varios cumplimientos. Se cumple antes de Cristo con Antíoco, pero usted habló también de en los años 70, las legiones romanas bajo el mando de Tito destruyeron el templo de Jerusalén, profanándolo, saqueándolo, dice, como parte de la represión romana por la rebelión judía, ¿verdad? Los judíos se habían levantado en contra del Imperio Romano y eso le costó que viniera a Roma, enviara a General Tito con las legiones romanas y sitiaran a Jerusalén y destruyeran el templo, destruyeran a Jerusalén. La primera abominación desolada es Antífano, que pone un ídolo dentro del templo y sacrifica un cerdo dentro del templo en el altar, que nosotros sabemos que para los judíos el cerdo es abominación, fue uno de los alimentos que Dios les prohibió a ellos. Pero entonces, ¿de qué manera viene 70 años después de Cristo? Antífano fue antes de Cristo, pero Tito es después de Cristo. Cuando Cristo profetiza, viene General Tito y destruye y deja el templo destruido y mueren cientos de miles de judíos. Y por eso, como hablábamos la semana que estuvimos hablando la primera parte cómo es de la venida de Cristo, ¿verdad?, de los tiempos de regreso de Cristo que estábamos hablando, podemos ver, ¿verdad?, que Cristo ahora está profetizando esto acerca de la abominación desolada, cómo los judíos ahora están sin el templo. Pero eso fue el general Tito, ¿verdad? Roma, cuando envía a Tito, el general, que destruyó el templo, y eso los vemos a ellos en la pared de Lamentaciones, porque no tienen templo, se cumple. Pero usted leyó en Daniel, usted estuvo hablando de los tiempos finales. Sabemos que los judíos van a levantar el templo nuevamente, lo van a construir. Y tiene otro cumplimiento esta profecía que está hablando aquí Jesús en Mateo capítulo 24, verso 15. Y usted leyó en Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto. Ya aquí está entrando cuando ellos levanten nuevamente el templo. Y por esta semana, que son 7 días, pero cada día que un día va a ser 7 años por día. Y es lo que se conoce los 7 años de la gran tribulación. ¿Y quién es el que va a profanar ese último templo? Es el anticristo, cuando se sienta en ese templo que los judíos, ¿verdad?, van a levantar. Eso lo vemos, ¿verdad? Y es lo que Daniel está profetizando, y es lo que faltaría en esa profecía de la desolación abominadora, ¿verdad?, que profetizó Daniel, y que Cristo está hablando acerca de ese acontecimiento que pasó antes de Cristo, que después de Cristo tiene el cumplimiento, y lo vemos en la gran tribulación, cuando el anticristo toma el control del templo y de Jerusalén, cuando gobierna en esos 7 años de gran tribulación. Hermano ministro, ¿verdad?, meditando yo y escuchándolo, como siempre digo, ¿verdad?, con todo respeto, aprendo mucho de usted, gloria al Señor. Aprendemos, ministro. Y cuando usted dice, ¿verdad?, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, explicó algo de una semana ahí, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los primeros 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio. De eso iba a decir. Si estaba correcto yo en lo que iba a decir. ¿Ves? Que es mi maestro. Entonces, la Biblia dice, hermano ministro, que cuando usted está hablando de la destrucción de Tito, ya el Señor le había dicho que eso iba a suceder, ¿verdad? Piedra sobre piedra. Que no quedaría piedra sobre piedra.
Y me gusta Lucas 19:44 porque dice, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oiga eso, hermano ministro. Rechazaron. Los judíos los rechazan a él. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nos da la oportunidad a nosotros, hermano ministro, de conocerle. Fíjate, hermano ministro, mientras meditaba en eso, hablando de la abominación desoladora, que esto apunta al final de los tiempos, hablando de los 3 años y medio, ¿verdad? Donde el anticristo dice, en los primeros 3 años y medio cesa el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, es que viene la manifestación del anticristo completamente. Entonces, en Daniel 12:1, ¿verdad? Quiero que me corrija algo. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Después de esos 3 años y medio, habrán 1200, que son un poquito más de 3 años y medio. Más de 3 años y medio, un poco. O sea, es como un tiempo de... un lazo de tiempo. Como un lazo de tiempo, ¿verdad? Que se da. Y entonces yo quería entrar a Tesalonicenses capítulo 2, no sé si usted va a entrar allí. No, luego, ¿verdad? Para entrar para que usted siga, ¿verdad? Los versos que usted estaba leyendo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, yo lo tengo así parafraseado, ¿verdad? En el verso 3 al 4, 8 al 9. Nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este, hermano ministro? El anticristo. El anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, oiga bien. Es un objeto, no es cualquier cosa, es algo, ¿verdad?, que se ve. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire, el Señor lo que nos está dando una advertencia, porque es que el anticristo, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, mano ministro, con señales y prodigios mentirosos. O sea que, entonces, dice la palabra donde usted estaba leyendo, ¿verdad? Que estamos en el verso 15, que más adelantito el Señor sigue hablando, ¿verdad? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y todas estas cosas, pero dice, gloria al Señor, que se levantarán falsos, ¿qué? Cristo. Falsos Cristos. Que ahí es donde quiero llegar, dice, entonces, si alguno os dice, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a unos escogidos. Fíjate, todavía no se ha manifestado el anticristo, el hijo el inicuo que habla que va a ser por obra de Satanás, pero hay falsos profetas. Amén. Que engañan al pueblo. Ya eso se está cumpliendo. Mirad, aquí está el Cristo, mirad allí, no lo creáis. ¿Verdad? Porque la palabra nos da a entender, gloria al Señor, que en aquel tiempo cuando se manifieste, dice que hasta fuego descenderá al cielo ese fenómeno. Hará señales. Hará señales, prodigios, algo terrible. Y amén, hermano ministro, siga hablando de eso, que usted está ahí. No, y mire lo que usted leyó aquí en Tesalonicense. Esta es la última profanación que se hará, que Daniel vio y profetizó acerca de los acontecimientos venideros que Cristo profetiza y pasa, pero falta esta vez. Y lo que dice aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, el cual se opone y se levanta en contra todo lo que se llame Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta. ¿Dónde que se va a sentar él? En el templo, pero es en el templo que van a levantar los judíos, que no está y que lo van a levantar. Esa es la otra profanación, ¿ves? Haciéndose igual que Dios, y va a exigir que
que lo adoren. Usted leyó en Mateo 24, el verso ahí que habla de los anticristos, y Cristo dijo, yo que vine en el nombre del Padre, nada más, pero si viene otro en su propio nombre, a ese lo van a aceptar. Y los judíos y el mundo entero va a aceptar al anticristo y le van a dar homenaje y él se va a sentar ahí. Cuando él se siente ahí en ese templo, es que ellos van a abrir los ojos y se van a dar cuenta que fue un engaño tremendo de este personaje del anticristo, lleno del mismo Satanás. Por eso que le llama hijo de perdición, mire lo que le llama. Entonces está hablando abominación desoladora, porque lo que viene es a terminar, lo que viene es a acabar con esta humanidad. Ese es el propósito del engaño. Y Cristo está hablando aquí, ¿verdad? En Mateo 24, que cuando el que esté en Judea, que no vuelva, ¿verdad? Que se mantenga en los montes, que huya a los montes. Entonces, esta profecía es cuando el general Tito entra, que lo que acabó, miles de judíos, mató miles de judíos, profanaron el templo, lo destruyeron, y vemos que Cristo está haciendo una advertencia aquí, diciendo, que esté en el campo no vuelva atrás a su casa a tomar la capa, manténgase lejos de la ciudad, lo que él está diciendo, y hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. ¿Sabes? Las mujeres encintas. ¿Sabes que la historia habla, hermano ministro, de reyes que conquistaron a Israel y que le habían el vientre a la mujer y le quitaban los bebés vivos? ¿Cómo es? A sangre fría le abrían el vientre para quitarle los bebés. Dice la historia, que le metían contra el piso a los niños, mataban a los ancianos. Eso fue tan terrible y por eso Cristo le está advirtiendo, no, cuando ustedes vean esto, no vuelvan a la ciudad, manténganse fuera. Entonces dice él que en el verso 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mira lo que está diciendo. O sea, era tanta la mortandad que las aves esas rapiñas, que cuando hay animales muertos en las calles, donde quiera, vienen a comer la carne podrida. Es lo que está diciendo Cristo. Son tantos los cadáveres que van a venir las aves de rapiña a comer carne por la destrucción tan terrible que hizo Roma, que hasta el día de hoy vemos a los judíos lamentándose, hermano ministro, en la pared del lamento, porque no tienen un templo ya donde adorar a Dios. Entonces Cristo está hablando de lo que se estaría viendo, las señales que estarían aconteciendo, él anunciando su venida. Y dice que en el verso 32 de Mateo 24, de la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a la puerta. Esto está anunciando la venida de Cristo, está cerca a la puerta. Dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera siempre Israel ha representado esa higuera, y sabemos que en los días de Cristo se cree, hermano ministro, que Cristo estuvo de 3 a 3 años y medio su ministerio después que lo comenzó, hasta el día que murió y resucitó y fue. Entonces Cristo, cuando habla acerca de la higuera, Dios dijo al viñador aquí hace 3 años, que fueron los años del ministerio de Cristo, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo he hallado, cortarla para que inutilizar también la tierra. Entonces dice, entonces él respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortaré. Se está refiriendo a Israel. Pero aquí en Mateo, Cristo está hablando de una de las señales que de la higuera aprender. Verso 32, de sus ramas están tiernas, brotan las hojas. Sabéis que el verano se acerca. ¿Qué verano? Anuncia el verano, pero está anunciando esta parábola la venida de Cristo. Israel nace como estado en el 1948. Y es una señal de la higuera floreciendo, ese Israel. Y dice, no pasará esta generación. Pareciera como que Cristo habló de aquella generación, pero cuando está hablando Cristo aquí, cuando ustedes vean Israel que nace como estado, entonces que la higuera está floreciendo. Es una de las señales que estarían aconteciendo en los tiempos que estarían anunciando el regreso de Cristo. Fíjate, ministro, ¿verdad? Yo lo oigo y es como, en otras palabras,
Israel es el reloj Profético. profético donde pues, nosotros miramos los acontecimientos y las cosas que están pasando con Israel. Y acordémonos que Israel es el pueblo, ¿verdad? Que Dios escogió. Pero, ¿verdad? Queremos también aclarar que no, Dios no escogió a Israel, pero no es un pueblo que es idólatra y pecaminoso, sino aquellos que la aceptan como exclusivo Salvador y que su corazón vuelva, ¿verdad? A Él, porque no es que yo sea una persona que ande en idolatría y soy santo porque soy de Israel. No, no es eso. Tienen que convertirse también, tienen que aceptarlo como exclusivo Salvador, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, que a ese pueblo. Entonces, estabas hablando, ¿verdad, hermano ministro, de la higuera? Hay una parte aquí, ¿verdad?, que dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Entonces, en Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez ya está a la puerta. O sea que ya lo que falta es pues que se cumpla eh, la profecía de este fenómeno del que estamos hablando, ¿verdad? Del inicuo, que es por obra de Satanás, que se sentará en el templo, ¿verdad? Y luego pues todas las cosas en su orden, como lo dice el Señor. Hermano ministro, estuvimos hablando de eso y dice, ¿verdad?, que cuando Jesús dice, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque igual, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que le está dando unas señales que eso no lo puede hacer, como estaba hablando ahorita, tras vestidores, ningún hombre. O sea, se va a manifestar, va a haber relámpagos y va a haber truenos. De la forma en que viene, eso no lo puede hacer Sale del ninguno. oriente y se muestra hasta el occidente. ¿Sabes? Que eso va a abarcar todo donde se resplandezca. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice como un abrir y cerrar de ojos, por eso dice como el relámpago que hace fue y acá explota cuando viene termina allá, pero algo tan rápido que tú dices, ¿verdad? Los efectos de esto, de eso de la naturaleza, lo que son los rayos los truenos, relámpagos, ¿verdad? Como le conocemos por acá. Pero mire lo que el Señor dice en Mateo 24. Vemos el cumplimiento. Esto es palabra profética. La palabra de Dios, la verdad y la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y en el verso 35 de Mateo 24, vemos al mismo Jesús diciendo, el cielo, la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mire lo que dice, sabemos que la escritura dice que el primer cielo y la primera tierra va a llegar un momento que van a pasar. Son enrollados como un pegamino y desaparecerán, pero está diciendo aquí Cristo, pero mi palabra no va a pasar por alto. Lo que está escrito, lo que se ha hablado, lo que hablaron los profetas, lo que hablaron los apóstoles, el mismo Cristo, tiene cumplimiento, se ha cumplido a través de los tiempos y lo estamos viendo. Estamos hablando, ¿verdad?, del regreso de Cristo y de las señales, lo que estaríamos nosotros experimentando, que lo estamos viendo. Y Cristo dice en el verso 36, pero del día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire lo que está diciendo. O sea, el día de mi venida, o sea, aquí nadie puede decir que viene tal día, tal hora, pero hay señales que están anunciando que en cualquier momento puede aparecer el regreso, el retorno del Señor en busca de su pueblo. Pero nosotros no podemos aquí decir, no, que tal día, tal año, o tal hora, no lo podemos decir, porque ahí lo dice claramente, pero dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, el Hijo del Hombre, porque sabemos que el Verbo se hizo carne, se hizo humano, se humanizó, por eso se le da este título como el Hijo del Hombre, ¿verdad? El mismo Jesús. Porque como los días de antes del diluvio dice lo que dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Mire eso, estaba la gente como si no fuera a pasar nada en los días de Noé. Y así hay mucha gente, hermano ministro, en estos tiempos. Las señales
anunciando el regreso de Cristo y la mayoría de la humanidad viviendo, comprando, dándose la buena vida, pero ignorando, como en los días de Noé, esta generación ignoró aquel mensaje que se estaba anunciando de que venía un diluvio. Nosotros estamos anunciando que Cristo viene y gente ignorando que las señales están aconteciendo y están ignorando. Sí, hermano ministro, eso es algo que se va a ir cumpliendo al pie de la letra y como usted estaba hablando, ¿verdad? Del libro de Mateo y el pueblo de Israel es el reloj profético, ¿verdad? El cual nosotros miramos y lo que está alrededor de nosotros también, los acontecimientos, ¿verdad? Los rumores de guerra, todo esto que está aconteciendo ahora, solamente Jesús dijo, eso es principio de dolores. Principio de dolor. O sea, todavía no se ha manifestado, ¿verdad? Lo que se ha de manifestar, esos son principios de dolores. Y mira la gente cómo ya están, muchas veces se descontrolan. Isaías 51, verso 6 dice, alzad a los, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra se envejecerá como un vestido. De la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Hermano ministro, nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor Jesucristo y sabemos que el maestro de maestros pues estaba aquí dando cátedras, dando clases ¿verdad? De cómo la gente hoy en día dicen que bueno, han puesto fecha para el 2025, hermano ministro. Oye, han puesto fecha para el 2025, que vendrá la venida de Cristo. Dice la Biblia, ¿verdad? Que usted estaba leyendo en Mateo, que también habla, pero en Marcos 13:32 también lo dice. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, hay una parte en Hechos 1:7, hermano ministro, que dice, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en una sola potestad. Solamente el Padre lo sabe, ¿verdad, hermano ministro? Lo sabe, ahí está. Entonces, en Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, si Él dice que vendrá como ladrón en la noche, no estamos diciendo que viene de noche. No estoy diciendo eso. No, porque la Biblia no dice que viene de día, de noche, a qué hora. No, lo dice la palabra que, ¿verdad? Que no viene de esa manera, sino como un ladrón. Entonces, Él enseña en los evangelios, ¿verdad? Que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón veniese, no dejaría que mirar su casa. O sea, que en otras palabras, la palabra clave aquí es velar. Velar. O sea, velar en todo tiempo. O sea, velar, estar despierto. Hubieron unas vírgenes, unas durmieron, todas durmieron, pero habían unas que tenían aceite. Eso es velar. Porque ellas estaban esperando al novio. Pero aunque cabecearon y durmieron, mano ministro, tenían aceite consigo. ¿Sabe? Andaban bien delante del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Estaban preparados, hermano. Usted está hablando ahí que sería como ladrón en la noche. Y Cristo está usando esta palabra, ¿verdad? Dejando de entender, un ladrón cuando va a robar busca la oportunidad. Y casi siempre que va a hacerlo. Hoy en día no, y la maldad ha crecido tanto, hermano ministro, que ya la gente no mira hora para hacer la poca vergüenza. Antes esperaban que cayera la noche, la oscuridad, para venir y hacer ciertos robos, ¿verdad? Y por eso Jesús dice como ladrón en la noche, dice velar. Porque si tú estás pendiente al ladrón, al que está robando, pues tú vas a estar pendiente y va a evitar que mine tu casa, va a evitar que se meta a robar a tu casa, pues tú estás velando. Y así que está comparando Jesús su venida, velar. Pero ¿qué hay que velar? Mire, estamos viendo las señales, estamos hablando de las señales, de lo que está aconteciendo en el mundo entero. Nosotros, este es un tiempo de afirmarnos, ¿verdad?, en Dios y buscar a Dios como nunca, porque ya estamos viendo las señales ahí, ¿verdad? Y Cristo no entendieron, miren, cuando los días de Noé dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que está diciendo Jesús, como pasó en los días de Noé, que no entendieron hasta que vino el diluvio, pero ya la puerta se había cerrado.
Cuando la puerta se cerró, vino el diluvio y se los llevó a todos. Vinieron a abrir los ojos. Cuando empezó a caer aquel diluvio, era abrieron los ojos todos, queriendo tal vez era escapar y salvarse, pero ya era tarde. Entonces está comparando los días de Noé con estos días. Que no entendieron, hay gente que no está entendiendo, y por eso es necesario hablarle acerca de la venida de Cristo y las señales de lo que se está viviendo en estos tiempos, y que la palabra de Dios tiene su cumplimiento, que lo que está escrito aquí y lo que está pasando en el mundo entero no es una casualidad, es la palabra de Dios. Este es el libro de Dios, y cuando nosotros vemos los tiempos estamos viendo algo que se habló de antemano. Dios, un Dios que habla las cosas de antemano para cuando pasan la gente entienda que habló Dios, que bueno, ese es Dios. Dios habla a través de hombres y mujeres, a través de los tiempos, a través de su palabra, antes que las cosas acontezcan. Cuando viene a suceder es porque ya Dios lo anunció. Ya cuando alguien viene a decir pasó esto, en noticia había, ya Dios lo había hablado, ya Dios lo había revelado que iba a acontecer, y tiene el cumplimiento en su debido tiempo, en el tiempo de Dios. Entonces, cuando vemos Mateo 24 hablando acerca del retorno, dice que esto es principio de dolor, pero hay uno de los evangelios que dice, hermano ministro, que lo que viene no se ha visto desde que hay hombre en la faz de la tierra. Y mire que a través de los tiempos han habido tragedias fuertes, han habido guerras. Desde el principio, desde Génesis, usted ve que empiezan las guerras, los hombres con la discordia en guerra. Pero dice que de lo que viene no se ha visto desde que hay humanos sobre la faz de la tierra. Entonces lo que viene es terrible, y de eso es que Dios quiere librar a esta humanidad, y por eso se le está hablando acerca del regreso de Cristo. Sí, amén, hermano Milton. Por eso es que solamente estamos en el libro de Mateo y citando Daniel, y si nos metemos, ¿verdad?, al libro de Apocalipsis, que habla del regreso de Cristo, allí es bien profundo, ¿verdad?, porque habla de los sellos, habla de las trompetas, habla de las copas de ira, habla de todo lo que en las trompetas, todo lo que se desata contra la humanidad, contra la tierra, contra los árboles, ¿verdad? Y todos estos acontecimientos que van a acontecer. O sea, todo esto va a acontecer. Pero nosotros los que esperamos a Cristo, gloria al Señor, Marcos y Lucas nos aconsejan, y también Mateo. En Marcos 13:33 dice, mirad, velad y orad. O sea, no solamente velad, es orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Lucas 21:36 dice, velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar. Oiga bien, tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, ¿cómo vamos a estar de pie delante del Hijo del Hombre? Siendo dignos, ¿verdad?, de escapar de todas estas cosas. ¿Y qué nos va a llevar a que nosotros estemos preparados? Pues la oración, y velar y estar sometidos, ¿verdad?, a la voluntad del Señor. Y qué interesante, ¿verdad?, que usted mencionó a Noé, y también habla, ¿verdad?, en otra palabra habla de Lot también, que fueron dos juicios, ¿verdad?, que uno fue con agua y el otro fue con azufre y fuego. Cuando el tiempo de Lot, pues, Sodoma y Gomorra, donde Dios pues liberta a Lot y a su familia, ¿sabes?, que escaparon de aquel juicio que hubo eminente. ¿Verdad? También menciona la venida el regreso de Cristo, como en los tiempos de Lot, que estaban ahí corrompidos, ¿verdad?, y haciendo la maldad, y el pecado llegó ante la presencia del Dios Todopoderoso, y aquella ciudad de Sodoma y Gomorra fueron destruidas, hermano ministro, también. Todas estas cosas, cuando vemos, ¿verdad? Marcos habla acerca también, ¿verdad?, como habla Mateo y Lucas, acerca de estos acontecimientos que se estarían viendo, anunciando, ¿verdad?, el retorno, el regreso de nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos la Escritura, vemos la advertencia que Jesús, ¿verdad?, le está haciendo a los discípulos, le está haciendo a sus seguidores. Vemos que hemos hablado, ¿verdad? Si fuéramos a meternos a Apocalipsis, porque estamos hablando del principio de dolor, pero después que Cristo se lleve a su pueblo, estaríamos entrando entonces a Apocalipsis, estaríamos hablando de lo que yo hablé ahorita, que Cristo, la Biblia dice, Cristo mismo Dios, que lo que viene sobre la faz de la tierra, hermano ministro, no se ha visto desde que hay humanos
sobre la faz de la tierra. Y usted está hablando ahí ya Apocalipsis, está hablando de unos juicios que después que fuerte que vienen para esta tierra. Entonces, el Señor nos dice en Apocalipsis, ¿verdad? A nosotros, los fieles, que nosotros seamos fieles hasta la muerte y para ser hallados dignos de escapar de ese día, que retengamos lo que tenemos, que seamos hallados fieles, ¿verdad? Y Él nos va a guardar de la hora, mira, de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Mira, es sobre el mundo entero lo que estamos hablando, que va a venir esto. Nosotros estamos hablando hoy de las señales, pero imagínense si nos metemos a tocar el punto como usted está hablando, después que la iglesia de regreso de Cristo, que se lleve a su pueblo, todos los que se quedan aquí en la tierra van a experimentar algo terrible de lo que hablamos ahorita en Tesalonicenses capítulo 2, el verso 4, del anticristo que se siente en el templo, la abominación desoladora que está marcada para los tiempos de la gran tribulación, de los primeros 3 años y medio, ¿verdad? De la gran tribulación, donde es con un engaño ficticio de 3 años y medio de paz que va a comenzar la gran tribulación. Pero cuando el anticristo se siente, la abominación desoladora se siente y diga, adórenme, yo soy Dios, ahí es que la humanidad se va a dar cuenta. Y Apocalipsis, el capítulo 6, si no me equivoco, habla acerca, dice que cuando salió uno de los jinetes, salió para quitar la paz de la tierra. ¿Cómo quitar la paz de la tierra? Cuando el anticristo profana el templo con su presencia dentro del templo y los judíos se dan cuenta de que fue un engaño. Entonces, ahí es donde viene entonces gran tribulación, juicios como nunca se han visto sobre la faz de la tierra desde que hay seres humanos en la tierra, hermano ministro. Sí, bueno, habla Génesis, Apocalipsis, habla de la escatología, habla de todo eso. Y los apóstoles también hablan de todo eso, hermano ministro. En el capítulo, verso 46, cuando dice, bienaventurado que el siervo, al cual cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. Qué interesante este verso. O sea, que lo haya velando. Gloria al Señor. Y es bien interesante este verso porque tú y yo somos bienaventurados cuando bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, o sea, regrese, venga a buscar su iglesia, lo halle haciendo así. O sea, nos encuentre haciendo su voluntad, velando y orando. Entonces, voy a citar Apocalipsis 16:15. Dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Puedo tener ropa puesta. Y y si no me guardo, me veo desnudo. Desnudo espiritual. Y vean mi vergüenza. Mira qué sencillo lo pone el Señor. O sea, eso es Apocalipsis 16:15, donde Él dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su desnudez. Y por eso es que dice la Biblia que tú y yo somos bienaventurados cuando, si el Señor se manifiesta, nos halle haciendo así. ¿Cómo? Velando y orando, hermano ministros. Dice Lucas 21, capítulo 21 de Lucas, que está relacionado con Mateo, lo que dije ahorita, y Marcos, están relacionados los evangelios, ¿verdad? Con Mateo, estos evangelios. Y dice en Lucas capítulo 21, el verso 25, le estamos hablando que hay cosas que vienen sobre la faz de la tierra que no se han visto. Entonces estamos viendo señales y desastres tremendos, porque lo que se está pasando, el principio de dolor, ministro, es terrible lo que se está viviendo. Y son tragedias fuertes, pero está hablando de principio de dolor. O sea, quiere decir que el dolor va a apretar, va a aumentar. Va a aumentar. Entonces dice el verso 25, entonces habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Miren lo que dice, angustia de la gente. Oiga, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de la ola, desfalleciendo los hombres, dice, con el temor, oiga, con el temor de la expectación
y de las cosas que sobrevendrán. O sea, la gente, lo que se está viviendo, la gente está en una perspectiva, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar hoy? Es tanta tragedia. Y mire lo que dice, con el temor, la gente está con temor. Tembló aquí, que si un maremoto acá, que si rumores de guerra, que si se metieron en un mall, hermano ministro, y hubo una tragedia, un loco que entró con una metralleta y mató, que si las escuelas, la gente está en la perspectiva, ¿qué es lo que va a seguir aconteciendo? La Biblia no lo está relatando, ¿eh? Entonces dice que aquí la gente... por la angustia en la tierra, está angustiada y va a estar angustiada y van a estar bajo temores por lo que estaría aconteciendo. Pero digo, los que no tienen a Cristo, porque Cristo nos advirtió a nosotros, cuando ustedes vean estas cosas, no teman, no se turben, porque es necesario que esto pase, porque esto lo que está es señalando el regreso de Cristo para sacarnos de esta tierra, entonces irnos al cielo, y lo que se quiere aquí experimentar lo que la Biblia está hablando, Mateo, la gran tribulación, porque el dolor va a aumentar, es principio de dolor, pero va a aumentar. Pero cuando ese dolor aumente, nosotros no vamos a estar por todo esto, porque Cristo viene y se lleva a su iglesia. Sí, hermano ministro, ahí regreso. Dice que ¿verdad? Hay un verso que, ¿cuál es el verso que lo dice? Verso 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces está hablando, hermano ministro, gloria al Señor, que ¿verdad? Está hablando de una enseñanza, ¿verdad? Cuando el siervo fiel dice, ¿verdad? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Ahí está hablando de los pastores, de los que, alimento a tiempo. Pero ¿verdad? Entonces a los pastores y a todos aquellos que trabajamos en el altar y hacemos la voluntad del Señor, nos dice que somos bienaventurados, ¿verdad? Cuando su Señor venga y los haya haciendo así. Pero hay una parte, ¿verdad, hermano ministro, que dice, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, dice la palabra que vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe. Hermano ministro, estamos por terminar. El verso 51, porque es que Mateo nos lleva a la profecía del templo, cuando usted está hablando de Tito, nos lleva a los acontecimientos, rumores de guerra, pero todavía no es el fin, nos lleva a la gran tribulación, nos lleva al levantamiento de la iglesia y el juicio final. Amén. Sí, porque habla del juicio final. Dice, y lo castigaré duramente y pondré su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está hablando de que cuando los impíos, los que no se hallen escritos en el libro de la vida, serán echados en el lago de fuego, de azufre. Que ahí va a estar Satanás, que ahí lo van a conocer todos aquellos que quieren conocerlo personal, el falso profeta y el anticristo. El anticristo y todo el séquito de él por ir para abajo. ¿Verdad? Pero dice que vendrá el Señor de aquel siervo en el día que este no espera y a la hora que no sabe. Gloria al Señor. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Mira lo que está hablando, vuestra redención. Y ya Dios, Jesús pagó el precio por nuestra redención, por nuestros pecados. Pero dice la Escritura, ¿verdad?, en Romanos, que nosotros guardamos la redención de este cuerpo para completar esa obra poderosa, esa buena obra que empezó nuestro Señor Jesucristo, limpiándonos, lavándonos de nuestros pecados, porque este cuerpo tiene que ser redimido, esa redención para transformar este cuerpo. Y lo que está diciendo es, vuestra redención está cerca. Y cuando esto acontezca, este cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado, gloria al Señor, y estaremos siempre con el Señor. Y yo quiero acabar con esto, ¿verdad? Porque a veces hay gente, yo no sé si a usted le ha pasado, a veces que hay gente que hace ciertas preguntas o cosas. Entonces,
decía un hombre, ¿cómo es eso de que la gente que se va a ir para el cielo? ¿Cómo que las personas dicen que el Señor se los va a llevar y unos van a ser tomados y unos van a ser dejados? Y un hermano trae una ilustración y dice, mira, tú te vas a un lugar donde hay muchos metales y hay muchas piedras. Y él decía, y tú pones un imán gigantesco, los metales y las piedras pesan, pero cuando tú prendes imán, suben los metales y se quedan las piedras. Él decía, y así va a pasar. Cuando Cristo venga, se van a ir los creyentes, los redimidos, los lavados con la sangre, con su sangre, y los que no fueron lavados con la sangre, los que no fueron redimidos, se van a quedar aquí en la tierra. Hay preguntas que se hacen, que dicen, esta gente hablan cosas que parecen locura, hermano ministro. La mente finita a veces queremos entender en plenitud a Dios. En parte conocemos y en parte no conocemos. Lo importante es que por fe creemos que Cristo murió y resucitó y que Él prometió venir en busca de un pueblo, y las señales están a nuestra vista, la estamos viendo, y nosotros nos estamos preparando por la gracia del Señor para que cuando suene esa trompeta, para cuando el Señor venga como ladrón en la noche, que no va a avisar, estemos como el siervo fiel velando, alerta, porque las señales están. Entonces, si las señales están, esto tiene que despertar en nosotros esa inquietud de decir, en cualquier momento nos vamos de esta tierra. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Estamos por terminar, gloria al Señor. Yo digo, este tema de regreso a Cristo es bien abarcador, ¿verdad? Es bien hermoso, gloria al Señor. Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios, hermano ministro, 15, 23 al 24, dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mire eso. Levantamiento y luego el fin. El fin. Entonces, 1 Corintios 15, 51, el apóstol Pablo hablando, en verso 52, tengo que citarlo. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí está hablando de los muertos que mueren en Cristo, ¿verdad? Y nosotros que estamos en Cristo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y termino con 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí el Señor toca la trompeta, hermano ministro. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sabemos que va a haber un milenio, sabemos que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. No es que usted se va a quedar en el aire yendo a Middletown, yendo a Puerto Rico del aire. No, eso tiene un acontecimiento también, ¿verdad? Gloria al Señor, porque hay tierra nueva y cielo nuevo para los hijos de Dios. Amén, gloria al Señor. Amén. Así que Dios me le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y hermano ministro, ¿tienen que decir algo? Voy a terminar con Apocalipsis capítulo 4, verso 1, para lo que usted acabó de explicar ahí, ¿verdad? Ponerle, como dicen, el fortín al pastel. Dice Apocalipsis capítulo 4, verso 1, después de esto miré, oiga bien, y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Dónde estaba esa puerta? En el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y te habló del Señor mismo con voz de mando, descenderá del cielo y nosotros iremos esa voz como de trompeta y subiremos, como esta voz le dice aquí a Juan, sube acá. Entonces, pero le está diciendo, yo te mostraré las cosas que pasarán después de esta. ¿Después de qué?
del arrebatamiento de la iglesia. Después que la iglesia se ha quitado de la tierra, las cosas que van a pasar en esta tierra son terribles, las que se esperan. Por eso le invitamos a amigos que nos están escuchando y hermanos que están en la fe a mantenerse en espera. Gloria al Señor, porque los tiempos están anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor, le estamos esperando, así que la paz de Dios sea con ustedes hasta el próximo miércoles. Hermano ministro, vamos a hacer una oración por todos estos hermanos, ¿verdad? Que están, que se conectaron, los que van a también estar en YouTube, también tenemos canal allí, gloria al Señor, y todos aquellos nuevos, ¿verdad? Que están en nuestra página también, que sea de gran bendición. Hermano ministro, hagamos una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos bajo la comunión del Espíritu Santo por cada amigo, cada hermano que nos está viendo y nos estará viendo, Dios mío, para que esta palabra sea de gran bendición a su vida, con esta palabra de alerta, Dios mío, hablando acerca del retorno, el regreso de tu Hijo Jesucristo en boca de su iglesia, de su pueblo, Dios mío, para que cada vida, Padre amado, tome nuevas fuerzas, el Padre amado renueve las fuerzas, Dios mío, Padre Santo, con esta palabra, con esta esperanza de gloria que tú nos das, Señor Padre Santo, y cada vida que oiga, que necesita reconocer y aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador, Dios mío, pueda abrir sus corazones y entender que esto es una verdad, que lo que está pasando en el mundo entero no es una casualidad, sino que está escrito en tu palabra, son las señales que están anunciando que algo grande, un acontecimiento terrible va a pasar, Señor, sobre esta tierra, después que sea arrebatada la iglesia, Padre amado, al cielo, en la venida de Cristo, ellos puedan también entrar. El propósito es, Señor, que ellos entren. El propósito es que esta humanidad abra sus ojos, que esta humanidad entienda, aleluya, que tú le amas, que tú enviaste a Jesús, aleluya, lo entregaste por amor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mío, alumbra los ojos del entendimiento, trata con las vidas, Dios mío, todo engaño, toda mentira del enemigo, Padre amado, sus ángeles caídos, Padre Santo, todo pensamiento de incredulidad, Padre amado, de rebeldía, de incredulidad, Padre, por tu palabra, le atamos, le reprendemos y le echamos fuera, declarando libertad en las mentes, en la vida, en los corazones. Resplandece la luz de tu evangelio a través de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, alumbra los ojos del entendimiento, dispersa las tinieblas, quita la ceguera espiritual, quita la sordera espiritual, para que ellos entiendan cuánto tú le has amado. Tu palabra dice, conoce la verdad y la verdad te hace libre. Amén, gloria al Señor. Hasta la próxima. Ministerio Predicando al Cristo Crucificado. Buenas noches a todos. Dios me bendiga. Amén, gloria a Dios.